Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor por siempre y para siempre. Aleluya. En este día quiero tomar la oportunidad de compartir la palabra de Dios y quiero hablar sobre los milagros y que tiene que ver los milagros con la fe. Hoy vamos a entregarle estos minutos al Señor Todopoderoso, que sea Él controlando y que sea Él dirigiendo este momento que usted mismo ha diseñado, ha decidido tomar para escucharme. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y quiero inmediatamente entrar en el libro de Santiago, capítulo 1, que es el verso que más o menos podemos decir que casi todos toman. Y aparte de versículo del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, vemos a Santiago, capítulo 1, verso 6, en donde dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amados, nosotros como seres humanos, como una raza humana, o sea, estamos hablando de la mente humana, inmediatamente vemos lo primero que se nos presenta. Esa es una de las artimañas del diablo, que no estamos hablando de la Biblia, pero estamos hablando de que esa es la forma en la que nosotros caemos muchas de las veces, con lo primero que nos presentan. Pues de esa misma manera que nosotros pensamos muchas de las veces, al leer este texto, vemos como Santiago capítulo 1, verso 6, inicia diciendo, pero pida con fe. O sea, inmediatamente nos enfocamos en pedir con fe. Ok, tenemos que pedir con fe. Pero no llevamos en cuenta de qué realmente es que él está hablando. Y yo quiero compartir esto con ustedes, en donde iniciamos con el verso 2. Lo voy a explicar detenidamente. Porque el verso 2 inicia diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él está dejando saber algo que lo va a edificar en esta tarde. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ya estamos hablando de que la fe es algo que aunque nosotros no podemos ver, es tangible, es algo que se prueba. O sea, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Miren lo que dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis, escuche esto, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces yo quiero decirle en esta tarde de qué te hace falta. Y no estamos hablando de milagro ni de fe, estamos hablando simplemente del uso de la razón. Porque obviamente de lo que este escritor está hablando de que si tú tienes fe, pues carnalmente, básicamente no te falta nada. Porque todo lo que tú le pides es obvio que el Señor te lo da. Pero entonces, ¿de qué es que Él está hablando? Porque es obvio que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, está cadeciendo inclusive de enseñanza, de una doctrina sana. Está cadeciente, está falta de, de maestros, quizás de evangelistas, que tengan la mente sana, pastores que tengan el corazón conforme a Dios. Entonces es obvio que no hemos llegado a esa etapa, pero entonces me pregunto, ¿cuánto en realidad vamos a tardar para llegar a esa etapa? Entonces, vemos cómo dice el 4, te está diciendo exactamente de qué él está hablando. El 4 dice,
El verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y después continúa el 6 diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí viene la pequeña enseñanza. Y lo voy a tratar de hacer corto y breve, porque este tema en realidad no es corto ni breve. Muchas de las veces escuchamos a predicadores hablar de que la fe es la que mueve montañas. Están hablando bíblicamente. Pero hay un error en donde se enfocan en que tú no recibes el milagro que estás esperando por falta de fe. Ese es el grave error. ¿Por qué? Porque cuando vemos de lo que Santiago está hablando aquí, no está hablando de algo que yo pueda pedir, ya sea un carro, casa, hijos, una esposa. No está hablando de eso. Miren, fíjense bien de lo que él está diciendo. Él dijo que si a alguien le falta la sabiduría, ahí te está diciendo ya de qué en realidad es lo que se trata la fe. La fe se trata de creer en Dios. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Dios y ponemos la confianza en Dios, entonces todo lo demás se convierte en una añadidura. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir más cómodo y más contentos aquí en la tierra. Pero no quiere decir que no vamos a ser probados. Entonces quiere decir que si estamos siendo probados constantemente, estamos falta de algo. Porque usted, póngalo de esta manera, si usted tiene salud, tiene todo lo que su mente le pueda imaginar, llegar a tener, usted lo tiene todo, incluyendo una base financiera, quizás un negocio, un streamline, como una entrada fija de dinero, y que todo es complaciente alrededor suyo. No estoy hablando de que esas cosas no pueden ser probadas, pero si usted tiene todo eso, ¿cómo en realidad usted puede ser probado? Entonces por eso es que no es de cosas materiales que está hablando. Está hablando de cosas espirituales de las que vamos a hablar ahora. Porque cuando uno recibe un milagro, no se trata de que yo hice algo ni obtuve algo. Cuando yo recibo un milagro, yo lo recibo por la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, porque eso fue lo que Jesucristo introdujo a la iglesia. La gracia de Dios. Entonces vamos a ver. Mateo capítulo 10, verso 8 nos dice, Jesús nos da el mandato. Y dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, da de gracia recibiste, da de gracia. Por eso es que escuchamos muchas de las veces la gente decir que da por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces, ¿y la fe? ¿Dónde está ahí? Ve que no tiene nada que ver con la fe. Lo que usted recibe, lo recibe simplemente porque Dios quiso que usted lo recibiera. Y esta manera de pensar, de que usted puede relacionar su carne, su mente y su alma, que usted tiene que hacer algo para agradar a Dios y que Dios se manifieste y le dé su milagro, es incorrecta. ¿Por qué? Porque vemos diariamente como el impío, el pagano, anda caminando por ahí y recibe milagros. Y testifican que recibe milagros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esas mismas personas se transforman y son grandes testimonios en Dios. Hablan de Jesucristo y proyectan manifestaciones increíbles. Pero entonces yo te pregunto, para iniciar, la palabra de Dios establece de que la fe llega, ¿por qué? Llega por la palabra de Dios, el oír la voz de Dios, dice. Entonces, si usted nunca ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado la palabra de Dios predicarse y
recibe un milagro, pues entonces ¿dónde está la fe? ¿Ves lo que quiero dejar dicho? Los milagros no se activan por vía de la fe. Y es un error porque, y la misma palabra lo dice en Juan capítulo 1, verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y miren lo importante que dice esto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Él no dijo en ningún momento que le iba a dar fe. Y esto es una de las cosas esenciales porque vemos, por ejemplo, y si ya queremos como tomar esto por los cuernos y decir, no, el hermano Pascual está equivocado, no. Ok, pues yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Una sombra puede tener fe? Porque vemos en la Biblia, en Hechos capítulo 5, verso 15, en donde la gente se juntaban para pasar por la sombra de Pedro para ser sanado. Entonces, una sombra puede tener fe. Una sombra no tiene oído para obtener fe. Una sombra no tiene fe. Entonces, esta gente fueron sanadas por la sombra de Pedro. ¿Qué te quiere dejar dicho esto? Vamos otra vez al tema. Que por la gracia de Dios, esa gente fueron libertadas, sanadas y sacaron fuera demonios por la gracia y la misericordia de Dios, por la sombra de Pedro. Pero no porque la sombra tuviera fe. Y yo me imagino esta situación donde Pedro no daba abasto con la gente y el Señor por su gracia utilizaba su sombra para continuar las sanaciones del pueblo. Porque es lo único que se me puede ocurrir. Era tan grande el mover de Dios que Pedro no podía con todos. Entonces el Señor por su gracia, no por la fe de la sombra, activó ese poder para que la sombra inclusive sanara a los enfermos. Porque ¿qué ganancia tiene alguien de decir que no tuviste fe, por eso no recibes tu milagro? Vamos a ver. La ganancia es que esta manera de pensar crea como una capa encima del que lo proyecta. O sea, yo me paro en un escenario y digo, oh, no recibes tu milagro porque tú no tienes fe. Automáticamente en la mente de la otra persona piensa de que yo tengo fe y que yo tengo estos entendimientos y inmediatamente me estiman de una manera mayor. Porque eso es lo que crean. Oh, tal fulano tiene fe y recibe milagros, se le ven los milagros. Pero yo no tengo fe. Miren lo que sucede, que mucha de la gente se opacan y básicamente podemos decir que se echan a un lado porque creen que no son capaces. Dios mío, pero yo creo en ti. ¿Por qué razón esta persona predica que yo no tengo fe? Porque no recibo tu milagro. No recibo lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que está pasando? Y se vuelven en una negatividad. Mire que la gracia de Dios no puede traspasar a través de esa negatividad. La gracia de Dios se da como mismo yo la recibo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mucha de la gente no reciben la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios se puede poner o exponer de esta manera. La gracia de Dios es un manantial, es una corriente. Y yo, como sacerdote de Jehová, estoy conectado, si me pueden ver, como si yo fuera una tubería o una pipa, una tubería conectada a ese río, a ese manantial fresco. Pues entonces esa tubería no puede estar contaminada. Esa tubería tiene que estar fuera de podredumbre, tiene que estar libre de obstáculos, tiene que estar libre. ¿Por qué? Porque
esa agua, número uno, tiene que fluir de la misma manera que yo la estoy recibiendo. Y número dos, en el medio de ese transcurso no puede ser contaminada. Entonces, lo que tenemos es muchos predicadores contaminados, donde el agua entra quizás en el momento fresca, se contamina y lo que le da es basura al pueblo. Porque nosotros no estamos llamados para crear una comunidad que el manantial solamente corra por donde mí y que se divida entre todos los otros. Eso no es la manera. La manera es que mi tubería esté fresca y esté limpia para que pase esa agua viva, se conecte a otros que quizás tengan la tubería tapada, entaponada, sucia, la limpie y que después esa persona esté suficientemente limpia y se conecten ellos mismos al manantial. Porque no hay nadie debajo de mí. No puede haber nadie debajo de mí. Yo puedo quizás, como se dice, liderar, puedo establecer, puedo poner el orden que Dios ha elegido, pero en realidad no puedo tener nadie debajo de mí. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra lo que enseña es que yo esté debajo de todos. Que yo me vuelva el escalón para que el hermano pueda pisar. Que yo me vuelva esa tubería donde esa persona se puede conectar, que reciba vida y que conozca el camino y que ellos mismos se conecten. Porque entonces lo que se vuelve es básicamente un network como hace la ciudad. Que la ciudad tiene un entre de agua y se conecta en toda la tubería. Entonces por allá hay una contaminación, por aquí hay un liqueo, aquí se explotó, allí. Entonces una sola persona tiene un solo entre que quiere manipular a toda esa tubería y eso no funciona así. ¿Por qué? Porque por eso es que encontramos ministerios, o que voy de vacaciones, o que estoy cansado, me agotaron. Llegan a los 60 o 70 años, no, ya yo me retiré del ministerio, amado. El yugo que Jesús vino a imponer es bien ligero. Está supuesto que usted viva la vida tranquila. Y usted nada más va a vivir la vida tranquila cuando usted deje que Dios haga el trabajo. Y por eso vamos a continuar. Porque esa tubería tiene una función. Y la podemos encontrar en Efesios capítulo 4, verso 3. No me voy a adelantar más de lo que yo quisiera. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que realizar y es este. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Oiga esto, que lleguemos a la unidad. Usted no puede estar unido a un proyecto o quizás hasta una persona como lo es Cristo y estar desigual. Entonces el mandato es que nosotros lleguemos a esa estatura del varón perfecto, que nosotros podamos estar a la par con Él. Y esto nos va a ayudar para que esa tubería se mantenga limpia. Porque el 14 continúa diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera. Ven que en la palabra se combina. Santiago de eso era que estaba hablando. De que seamos niños fluctuantes, llevados. Mire, Jesús vino a traer que gracia y verdad. Santiago está hablando de que no seamos niños fluctuantes. Aquí está hablando de que seamos perfectos, básicamente como Jesús. Y esto tiene vamos a llegar a un entendimiento al final. Pero dice que no seamos llevados donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
O sea, estamos hablando ya de otro tema, inclusive, las artimañas del error. Y este es un error. ¿Por qué? Porque al proyectar básicamente que los milagros se activan por fe, bueno, pues ya tenemos que cuando la persona no recibe milagros, ya básicamente pierde su fuerza, pierde su, su vigor, quizás. Dios mío, pero yo tengo mi corazón entregado totalmente, ¿qué es lo que está pasando? Y, y no llegamos a esa medida que Dios quiere para nosotros. Y eso tiene un motivo, porque el libro de Santiago estaba hablando, Santiago capítulo 1, verso 6, estaba hablando de que nosotros pidamos con fe. Y básicamente está diciendo, pida la sabiduría. Porque la sabiduría es el inicio de lo que Dios quiere que nosotros pidamos para recibir por gracia. Miren, Isaías capítulo 11, verso 2 dice, y reposará sobre él, o sea, hablando de Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Usted no puede llegar al temor de Jehová si no tiene estas cosas, incluyendo, iniciando por la sabiduría. Por eso es que le dice, si a alguno le falta algo, que pida. Y si le falta sabiduría, que la pida, pero ya, porque necesitamos encaminar a los santos a que lleguen a entrar, porque todos nosotros tenemos cabida para entrar al lugar santísimo. Mucha gente en los atrios, mucha gente en el lugar santo quizás, mucha gente andando por ahí, pero en realidad nadie pasa por el frente, por el altar de bronce, a dejar todo atrás, para cuando llegue el momento de entrar al lugar santísimo, que usted esté libre, que usted pueda entrar. Pero yo tengo para decirle que todos nosotros que creemos en el Hijo de Dios, tenemos la capacidad, tenemos el privilegio, el honor, tenemos la virtud, tenemos todo lo que Dios nos ha depositado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es hijo de Dios. Hemos sido depositados con tremendo poder. ¿Por qué? Porque necesitamos ese poder para entrar al lugar santísimo. Miren. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Ese es Isaías capítulo, seguimos todavía en el 11, verso 3. Y dice que él hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esos somos nosotros. Nosotros no podemos caminar por los ojos naturales y físicos. Y no podemos caminar como camina el mundo en la carne, amado. Nosotros no estamos llamados a eso. Y vamos a continuar. No me voy a quedar ahí porque tiene mucho que decir ese solo verso. Pero este verso es el motivo por el cual Jesús se dio a conocer. Jesús se dio a conocer por esto. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque la gentileza que es ser moderado, el cristiano que es moderado, que paciencia. Cuando habla de ser gentil, o que nosotros podamos proyectar una gentileza, está hablando de que seamos moderados en todo lo que hagamos. Está hablando de que tengamos paciencia. Una Biblia inclusive lo traduce como moderado.
que nuestra moderación, dice, sea conocida de todos los hombres. Que yo sea moderado donde quiera que yo vaya. Eso es lo que me va a demostrar a mí que yo soy hijo de Dios. Esa es una de las cosas, mire. Dice, el Señor está cerca. Entonces dice el 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Está diciendo fe? No. ¿Por qué? Porque Dios suple nuestras necesidades. Eso fue lo que Jesús nos dejó entender diciendo que Él cuida de las aves. ¿Cuánto más nos cuidará de nosotros? Eso era lo que Él estaba hablando. Dios suple nuestras necesidades. Usted se encuentra hoy con alguna dificultad, con alguna prueba, algo que usted cree que quizás inclusive hasta le puede costar la vida. Mire, siéntase gozoso al saber de que si estamos aquí por Cristo. Y si nos fuimos, pues nos fuimos con Él y estamos mejor. ¿Qué sucede? Que yo no estoy promoviendo la muerte, pero hay que ser realista también y tenemos el sentido común de que esta carne algún día, como quiera que sea, va a morir. Y si tenemos eso pendiente de que, bueno, esta carne como quiera va a morir, entonces quiere decir que Jesús no vino a salvar carne, no vino a salvar este cuerpo. Él vino para santificarme, darme, ¿qué dice? Él vino y me dio gracia y me dio verdad. Él vino a eso. ¿Para qué? Para que yo pueda ser encaminado hacia el Padre. Porque muchos de nosotros creemos que Jesús no pasó por nada de esto. Pero yo le tengo noticia. Que Jesús tuvo que aprender lo mismo que yo estoy aprendiendo ahora mismo en la palabra de Dios. Sí. Y lo vemos aquí en Isaías capítulo 7. A ver si lo puedo compartir. Isaías capítulo 7, verso 14. Yo quiero que lo vean conmigo aquí, en el medio de la página. Está en rojo. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ese verso yo quiero que usted lo vea y lo entienda, de que está hablando de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a concluir este video con una escritura que quiero compartir. Y se encuentra en el libro de Isaías. Yo quiero que me sigan. Isaías capítulo 7. Y está ahí en la pantalla para que lo leamos juntos. A ver. Gloria a Dios. Y Isaías capítulo 7, verso 14, está en el medio de la pantalla. Verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá. Ya sabemos de quién va a hablar. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quiero que usted sepa de que ese verso está hablando directamente de Jesús. Ya determinamos esa parte. ¿Qué dice el verso 15 después de eso? Ya sabemos que Isaías está hablando de él. El verso 15 dice: comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué usted entiende por esa parte? Vamos a entrar en ese verso. No voy a decir detalladamente, pero vamos a explicarlo un poquito. Vamos a entrar ahí. Deme la oportunidad de que eso lo explique. Mire, lo primero es
que comerá mantequilla y miel. ¿Qué quiere decir mantequilla? No estamos hablando, usted no puede comer mantequilla solamente, usted le irá bien mal. Entonces, está hablando de algo simbólico aquí. Está hablando de algo simbólico. Y no está hablando de algo material. ¿Por qué? Porque lo siguiente no es material tampoco. Escoger entre el bien y el mal no es material. Es algo que uno aprende. Entonces, estamos combinando el verso. La mantequilla es usada en el ámbito culinario, ya sea la cocina, para, aparte de hacer muchas cosas, casi en todo se encuentra la mantequilla. Una de las cosas especiales que hace la mantequilla es que crea una capa para que lo que usted está haciendo no se pegue del plato, el platillo, del sartén, del caldero, de lo que usted esté haciendo, del envase. Entonces la mantequilla ya vemos, y esto no es nuevo, esto se usaba antiguamente. La mantequilla ya vemos que se usa para qué, para que las cosas se les rebalen. Y a nosotros nos cuesta a veces que las cosas nos rebalen. Andamos llenos de ofensa. Eso era lo que pasaba con Jesús. Jesús no andaba con ofensa. Y lo podemos ver hasta el último momento de su vida, donde dijo, Padre, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. A Jesús le bajaban las ofensas. ¿Por qué? Porque él tuvo que aprenderla. Tuvo que aprender esa parte. Mantequilla y miel. La miel, inmediatamente, aparte de que cuando mencionamos la palabra miel, inmediatamente nos llega a dulce a la mente, pero lo siguiente que nos llega a la mente es pegajoso. Jesús era bien pegajoso con la palabra de su Padre. Y lo vemos en los fariseos que cada vez, no importaba quién, venía y le preguntaba sobre algo, él lo apuntaba, lo direccionaba directamente hacia la palabra que ya estaba establecida. O sea, él no se desviaba. Y lo llegaron a cierto punto que él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso, porque él fue un mandato dado del Padre. Fue una profecía. En donde dice, mira lo que dice el 15, vamos a leerlo de nuevo. Léalo de nuevo, léalo y léalo y léalo cada vez que usted pueda. Isaías capítulo 7, verso 15. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué hay que aprender a desechar lo malo? Porque lo malo es lo que nos rodea. Jehová le dijo a Caín, si bien no harás, el pecado está a la puerta. O sea que está brechando, está acechando, está chequeando, nos tienen en chequeo. Oh, está bien, ok, está bien. Está mal, ok, vamos para allá. Eso es el pecado. El mal está rodeándonos constantemente. Y escoger lo bueno es porque no está en nosotros hacer lo bueno nunca. Nosotros estamos diseñados para qué? Para protegernos, cuidarnos y avanzar físicamente en este mundo. En realidad, si no llevamos conciencia de Dios, esas cosas se ponen en el medio de yo hacer el bien. No importa quién. Porque si usted sabe que usted se va a quedar sin nada mañana, usted no le va a dar nada al hermano. ¿Verdad? Y no voy a entrar en detalle porque ese no es el tema, pero vamos a ser claros. El bien no está en nosotros. Por eso fue que Jesús dijo que el único bueno es el Padre. Todo lo que viene de Él es bueno. Entonces por eso es que dice la palabra, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Miren, lo está hablando del Mesías. No está hablando del profeta mayor, del pastor, de los pastores. Está hablando de el Hijo de Dios. Que dice la palabra que no escatimó lo que era, lo que es ser Dios, sino que se despojó de todo. ¿Por qué?
Cuando él vino aquí tuvo que aprender igual que nosotros, tenemos que aprender, ese es mi trabajo ahora. Ese es mi trabajo ahora, aprender, escoger, discernir entre el bien y el mal. Por eso es que el libro de Hebreos dice que ejercitemos los sentidos para que sepamos el bien y el mal. Porque hasta que usted no aprenda a discernir y escoger entre el bien y el mal, no puede conectarse, no puede ni siquiera inventar conectarse del lugar santísimo, porque usted no puede entrar, no hay nadie que pueda entrar. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas de que los milagros se activan por fe, estamos yéndonos en contra de lo que la palabra ha enseñado. ¿Ok? Y también hay otra cosa, que cuando nosotros no pensamos que nosotros podemos hacer algo, nosotros, para recibir algo de Dios, ahí es donde se pone la línea, hay una línea separadora. Hay una línea totalmente separándonos. Porque Dios no quiere ayuda. Dios quiere gente que estén para Él. Gente que puedan decir, yo he muerto en el Calvario, yo he dejado mi vida atrás. Mi felicidad inclusive está en el Calvario. Y yo cargo mi cruz día a día. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente que puedan sostener y aguantar toda prueba. Porque el oro es probado. Cada vez que se calienta y se derrite, se va purificando. Se va purificando. Cada vez que lo calientan, lo derriten, le sacan las impurezas, después vuelven otra vez, hacen el proceso hasta que quede puro. Hasta que quede puro, madre. Y entonces, no estamos hablando de oro, ni de plata, ni de diamante, ni de nada de eso. Eso total, este es otro tema, pero vamos a entrar un poquito. Donde la palabra de Dios dice que su palabra es filtrada, que es probada 7 veces, como la plata. Nunca en ningún momento habla del oro. ¿Por qué? Porque el oro, cuando es refinado, tiende a ser suave. El oro, cuando es bien puro, tiende a ser suave. La plata no. La plata, cuando es bien refinada, y dice la palabra, cuando es refinada 7 veces, la plata tiende a ser más fuerte que el oro. Entonces, por eso es que dice que su palabra es refinada 7 veces como la plata. Entonces, esos somos nosotros. Nosotros somos fuertes, somos firmes, porque estamos en una roca. Estamos cimentados en una roca. Y creyendo cosas que no tienen sentido, como lo probé aquí, no tiene sentido común. Y siendo niños fluctuantes que no sabemos ni en qué creer a veces, no podemos llegar a esa estatura. Y con eso voy a terminar, esperando en Dios que esta palabra vaya acomodando su pensar y que sea verdaderamente una bendición como lo fue para mí. Padre eterno de gloria, yo te doy gracias por todo aquel que tomó su tiempo para escuchar este video, y que tú vayas encaminando y poniendo ese camino estrecho, Señor, en cada mente, en cada corazón, en cada uno de los que toma el tiempo de escuchar mis palabras. Padre, lo he dado así como tú me has instruido y me has enseñado, en el nombre de Cristo Jesús. Estén pendientes, si usted quiere, suscríbase en el video para seguirme. También dele a las notificaciones para que sepa cuando subo un video, porque no sé si cambie de canal o cambie de plataforma, que ya no use YouTube, pero se enterará en este canal. Si usted quiere, sígame por esa razón. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga un día lleno de bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.